Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar vocabulario básico en español de la casa y sus habitaciones. Si no sabes cómo se dice una habitación o un sitio de la casa o un apartado de la casa en concreto, quédate en este vídeo porque lo vas a aprender rápido. Vale, como veis, tengo lo que es la definición y con una imagen para que veáis a lo que me refiero, ¿sí? Empezamos con el salón. El salón o la sala. La sala, ¿sí? Es el sitio donde la familia pasa el tiempo junta, donde tienes la televisión, etcétera, etcétera, ¿sí? En el salón hay un sofá. En el salón hay un sofá, ¿sí? Hay un sofá. Miro la televisión en el salón. Miro la televisión en el salón. La cocina, ¿sí? La cocina es donde preparamos la comida, ¿sí? En inglés sería kitchen. La cocina. En la cocina preparo el desayuno. En la cocina yo preparo el desayuno. La cocina es grande y luminosa. La cocina es grande y luminosa. Tiene mucha luz. La cocina es grande y luminosa. El dormitorio o la habitación. El dormitorio o la habitación. En mi dormitorio hay una cama grande. Duermo en mi habitación, ¿sí? Donde pasamos las noches, donde dormimos, donde descansamos. El baño. El baño, ¿sí? Sirve para ducharse, lavarse los dientes, lavarse las manos, ¿sí? Ir al baño. El baño está al final del pasillo. El pasillo está al final del pasillo. Me ducho en el baño. Me ducho en el baño. Muy bien. El comedor. El comedor. ¿Sí? Es el lugar donde comemos, ¿sí? El comedor. Cenamos en el comedor, ¿vale? Cenamos. Esto es en la noche. La cena en España es la noche. Cenamos en el comedor. En el comedor hay una mesa grande, ¿sí? Hay una mesa grande. En el comedor hay una mesa grande. También podríamos decir, en el comedor hay 6 sillas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sillas, ¿vale? En el comedor hay 6 sillas. El balcón o la terraza. Para tomar el aire, para ver la calle, ¿sí? Para desconectar un poco, te vas al balcón o a la terraza. Tomo café en la terraza. Tomo café en la terraza. Podría ser válido también. Tomo café en el balcón. Tomo café en el balcón. El despacho o la oficina. El despacho o la oficina. Para trabajar o estudiar, trabajo. Para trabajar o estudiar. Trabajo en mi despacho. ¿Sí? Despacho, the office en inglés. Trabajo en mi despacho. El jardín, ¿sí? El jardín. El jardín. Espacio, ¿sí? Donde exterior, donde los niños juegan. A veces tenemos plantas, a veces tenemos flores, tenemos piscina, ¿sí? El jardín tiene flores, ¿vale? El jardín tiene flores. El garaje, ¿sí? El garaje. Para guardar el coche, la bici, la moto, para usarlo como almacenamiento también, ¿sí? El garaje. El coche está en el garaje, ¿vale? Muy bien. Vale, estas son las zonas de la casa y las habitaciones más habituales. Luego hay otras que también están, pero las más habituales y las que más tienes que aprenderte son las que hemos visto hoy, ¿vale? Os voy a dejar este mini ejercicio, ¿vale? Con las imágenes aquí para que vosotros completéis en vuestra libreta qué habitación es cada una, ¿sí? ¿Conocías ya las habitaciones en español? Coméntamelo abajo para yo darle un like y si quieres coméntame las respuestas del ejercicio para ver qué has aprendido en este vídeo.
No olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo con algún amigo que le haga falta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.